I don't know personally exactly what Ecuador is like. Bueno, personalmente no tengo experiencia de cómo es la cultura aquí en Ecuador. But I know this. Typically, Latin American culture tends to have strong, dominant women and passive men. Pero sí sé esto. Tradicionalmente o típicamente en la cultura latinoamericana, la cultura tiende a tener mujeres muy opinionadas, muy fuertes de carácter y hombres muy pasivos. That's a reputation. Eso es una reputación. Now, you can all tell me if is that typical in Ecuador? Ahora ustedes me pueden decir si eso es típico aquí en Ecuador. Is it typical in Nicaragua? ¿Es típico en Nicaragua? Very much. Sí, es muy típico en Nicaragua. O sea, que como que el hombre es sumiso ante una mujer. Pasivo. No sumiso, pero pasivo, no toma su lugar. Como las mujeres son más vocales, tienden a subyugarlo, no tienden a hacer lo que ellas quieren. Okay, now, be sure you know I'm not making any accusations here. Ahora, no estoy haciendo ninguna acusación, solo estoy hablando en términos generales, Just ¿no? observations. Solo observaciones. El hombre ecuatoriano es más machista. They say that the Ecuadorian man tends to be more macho. Really. Yeah. Men can be macho, but not take responsibility in the family and in the church. Bueno, el hombre puede ser machista, pero eso no significa que toma responsabilidad en la familia y en la iglesia. El papel que debe de tener. When I spoke to the men earlier, I was really emphasizing to them that they need to not be passive. Cuando hablé con los hombres en la mañana, le estábamos enfatizando que no podían ser pasivos en el hogar. And I encouraged them to take the lead in the family and in the church. Y los exhorté a que tomaran el liderazgo en la familia y en la iglesia. And I pressed them with love. Y le insistimos que eso se hacía con amor. None of them got up and walked out. Ninguno se levantó y se fue. Eso no es We buena didn't señal. lose anybody. Así que no perdimos a nadie. But when we talk about the place of women, it becomes a bit more sensitive. Pero cuando hablamos del papel de la mujer, es un tema un poquito más sensitivo. And I'm thankful that we have the Word of God. Y yo le doy gracias, y doy gracias que tenemos la palabra de Dios. You know what Scripture says? It's a lamp unto our feet. Y usted sabe la descripción que la palabra de Dios se da a sí misma, es una luz que alumbra nuestro caminar, nuestros pasos. You can imagine a dark night and you have a lamp. Entonces imagínese un cuarto oscuro, una noche muy oscura y tienes una luz It shows you the ground in front of you. que te está mostrando el piso delante de ti mientras das pasos. That's what the Bible says. It's a lamp unto our feet. Entonces eso es lo que la Biblia dice de sí misma, que es una lámpara que guía nuestros pasos. The Lord hasn't left us to just wander around and figure it all out for ourselves. Entonces lo bonito del cristianismo es que Dios no nos ha dejado a la diestra para que nosotros desciframos cómo debemos hacer las cosas. Él nos ha dado instrucción. He's given us a book that contains the truth, Y nos ha very words of God. dado este libro que contiene la verdad, la misma palabra de Dios. And this book tells us what's most important for our lives. Y este libro nos dice cuáles son las cosas de suma importancia para nuestras vidas. It tells us what is most important for Christian women. Y nos dice que es lo más importante para la mujer cristiana. It doesn't tell us everything. No nos dice todo, It doesn't tell you how to cook tuna, no nos enseña cómo cocinar tuna, but it is a book in which God has given us the most important things. pero es el libro donde Dios nos ha dado aquellos temas de más importancia. So we don't have to
we don't have to just throw around our own opinions. Entonces nosotros no tenemos la necesidad de ir buscando imponer nuestras opiniones. Not mine, not yours, not yours. No la mía, no la suya, no la de ustedes. Because the truth is we all have our own ideas. Porque la realidad es que cada uno de nosotros tiene ideas diferentes, We ¿no? all have our own theories. Tenemos nuestras propias teorías. But what we know from Scripture is that God is very specific in how He's defined the roles of man and woman. Pero lo que podemos ver a través de la Escritura es que Dios es muy específico en la manera en que Él ha definido el papel del hombre y de la mujer. Biblical womanhood. Entonces, feminidad bíblica It's a sensitive issue. es un tema muy delicado. It seems to be more sensitive than when we talk about men's roles. Y a veces es hasta más un tema más sensitivo que cuando hablamos del papel del hombre. You know what we mean by sensitive? Y usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Con delicado, con un tema sensitivo. If a man has skin that's thick, like rawhide, Sí, si tenemos un hombre que su piel es gruesa, ¿no? Un hombre que trabaja con el machete, uno ve sus manos fuertes, no muy sensible. you can poke him. Sí, es una áspera, puedes hasta cortarle y no siente, ¿no? He doesn't feel it. Porque no lo siente. But when you have a place on your body that's real sensitive, Pero cuando una parte de nuestro cuerpo es una área muy sensitiva, it doesn't take much touch to get a reaction. no necesitamos poner mucha presión para sentir, ¿no? Para tener una reacción. And that's what I mean. Like your mosquito bite. Y a eso es lo que estoy hablando, de un tema sensitivo. When biblical womanhood is set forth, it seems like it's like that. It produces a reaction. Entonces, cuando hablamos, por lo general, cuando hablamos del papel de la mujer, la feminidad bíblica, es un tema que tiende a ser así, ¿no? Que toca un punto sensible, que despierta una reacción. And the truth is this. God designed things the way He did on purpose. Y la realidad es esta, el diseño de Dios, Él todo lo hizo con un propósito. He saw fit to create the man first. Y en su plan, en su diseño, Él encontró apropiado crear al hombre primero And He created the woman second. y crear a la mujer en segundo lugar, en segunda posición. The man came first, Entonces el hombre vino primero and the woman came from the man. y la mujer salió del hombre. And the woman was created for the man, Y la mujer fue creada para el hombre, to be a help to the man. para ser una ayuda al hombre. That's just the reality. Y esa es la realidad bíblica. In the family, En la familia, the man is the head. el hombre es la cabeza del hogar. In the church, the man is the pastor, Y en la iglesia, el hombre es el pastor, the elders. los ancianos. God created male leadership. Dios creó al hombre para asumir un liderazgo. And my desire is to be biblical, Y mi deseo es que seamos bíblicos. not just relevant, No solamente revelante a la cultura, not modern, no modernos, not what's following the latest feminist movement. no lo que el movimiento femenino dice, Today's trends don't thrill me. las tendencias de nuestros tiempos a mí no me llenan de mucha emoción. If Diego and I are going to travel how many ever thousands of miles to come to Ecuador, we want to tell you the truth. Y si Diego y yo vamos a viajar, cuantas millas tuvimos que viajar para llegar aquí a Ecuador, venimos para compartirles la verdad de la palabra. In 1 Corinthians chapter 3, we are told to be careful how we build. En 1 de Corintios capítulo 3, la palabra nos dice que tengamos cuidado en cómo edificamos. You know, the Apostle Paul says that we should build with gold and silver and precious stones. El apóstol Pablo nos dice que debemos de edificar con oro y con piedras preciosas. That's what I want to do. Y eso es lo que yo deseo hacer. I don't want to build with wood, hay, and stubble. Mi deseo no es edificar una estructura aquí con pajas y madera. We came here because we want to invest in helping you folks start a church
that's going to be built on a really solid foundation. Y la intención de nuestro viaje es venir aquí para ayudarles a establecer una fundación en esta iglesia, una fundación bíblica por la cual esta iglesia pueda ser muy bien edificada. And the truth is that God is not silent when it comes to women. Y la realidad es que Dios no mantiene silencio cuando se toca el tema de la mujer. He's not silent when it comes to the roles and responsibilities of women. Y tampoco guarda silencio en cuanto al papel y la función de la mujer. Womanhood, by God's design, is beautiful. El diseño de la mujer, de acuerdo a los propósitos de Dios, es un diseño hermoso. I mean, the truth is, God designed women with a beauty that men don't have. Y la realidad es que Dios diseñó a la mujer con una hermosura que el hombre no tiene. He has designed women with a gentleness that men typically don't have. Y Él ha diseñado a la mujer con una gentileza, con una dulzura que por lo general el hombre no tiene. Most children are far more affected by their mothers than by their fathers. Y la realidad es que la mayoría de los niños son más impactados en su vida por las madres que por los padres. My agenda today is singular. Entonces mi agenda hoy es singular. I want you to see with your own eyes from God's Word. Yo quiero mostrarles que ustedes vean con sus propios ojos lo que la palabra dice. I want your own consciences affected by God's Word. Yo quiero que sus propias conciencias sean impactadas y afectadas por la palabra de Dios. I want you to see God's design for women. Y yo quiero que ustedes puedan ver el diseño de Dios para la mujer. And I want you to see that what I say today is not simply my opinion. Y mi deseo también es que vean que lo que yo comparto hoy no es mi opinión. You know, the question is this. Are we committed to God's Word? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Estamos nosotros comprometidos a la palabra de Dios? That's always the question. Esa es siempre la pregunta. Is it God's Word that we're going to follow? Es la palabra de Dios la que vamos a seguir. And if we're committed to God's Word, then we don't want to compromise. Y si vamos a comprometernos con la palabra de Dios, entonces no queremos comprometernos con otra cosa, no, es dedicados a la palabra de Dios. There's much at stake. Porque es una eternidad que está en juego. Because if we deviate from God's Word, it's always bad. Porque si nos desviamos de la palabra de Dios, eso es algo que siempre dirige al mal. If we deviate away from God's Word, it will harm the church, it'll harm families, it'll harm us as individuals. Y si nos apartamos de la instrucción de la palabra de Dios, es algo que va a dañar, a hacer daño en la iglesia, en las familias y a los individuos. Because any deviation from the Word of God is the path of compromise. Porque cualquier desviación de la palabra de Dios nos lleva a un compromiso que no es agradable a Dios. It'll lead you to worldliness, it'll lead you to false religion. Nos lleva a una falsa religión, nos lleva al mundo. It'll lead to spiritual weakness. Nos lleva a una vida espiritual enferma y débil. It leads to error. Nos lleva al error. It leads to grieving the Spirit of God. Y nos lleva a contristar el Espíritu de Dios. It leads to building this church on a faulty foundation. Y eso nos lleva a edificar esta iglesia en una fundación no estable. Listen, we can bank our souls on this book. Y la realidad es que si confiamos en esta palabra, estaremos firmemente plantados. And the right way to approach God's Word is this way, with a surrendered heart. Y la manera correcta de acercarnos a esta palabra es con un corazón sujetado, sumiso a la palabra. A heart that's ready to be led wherever God takes us. Un corazón que está dispuesto a ser guiado y seguir a Dios donde quiera que nos lleve. You know where we get into trouble? ¿Sabes dónde comienzan los problemas? We get into trouble when we determine what we want first and then try to find support for it in God's Word. Nos metemos en problemas cuando nosotros primero determinamos lo que queremos y luego vamos a la Escritura para conseguir versículos bíblicos que podemos acomodar para justificar nuestros deseos. That'll get us into trouble every single time. Y eso siempre nos meterá en problemas. We don't want to go down that path. Y ese no es el camino que queremos seguir. Remember how the Lord puts it? Isaiah 66. ¿Se acuerdan cómo el Señor dice en Isaías 66? We should look at this. Isaiah 66:2. Vayamos ahí.
Isaías 66:2. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Perdón? Oh, Isaías 66:2. Do you hear what it says? ¿Escucharon lo que dice? This is the person to whom God looks. Esta es la persona a la cual Dios pone su mirada. That's a good thing. Y esto es algo bueno. You want that kind of look from God. Y esto es lo que nosotros deseamos de parte de Dios. That means He looks at you for your good. Pues esto significa que Él pone su mirada en ti para tu bien. He pays attention to you to help you. Y Él te presta atención para venir a tu ayuda. This is a blessing. This is a good thing. Esto está hablando de una bendición, de algo bueno. She who is humble and contrite in spirit and trembles at God's word. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. God help us to tremble at His word. Que Dios nos permita que temblemos en delante de su palabra. To not take it lightly. Que no lo tomemos así muy ligeramente. If God says it, we should conform our life to it. Si es algo que Dios dice, es algo que debemos de buscar conformar nuestras vidas a esta palabra. Now, after starting out this way, it's probably a little uneasy. Bueno, después de comenzar de esta manera, tal vez están ahí un poquito incómodas esperando a ver qué va a decir. It's like, oh no, what's He going to say? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Look, if we're really committed to God's word, Si verdaderamente estamos comprometidos a la palabra de Dios, if we're committed to doing God's will, God's way, then we don't need to be uneasy. y estamos comprometidos a hacer la voluntad de Dios en la forma que Él nos manda, entonces no debemos de tener ninguna preocupación. If our greatest desire is to please Him, Si nuestro mayor placer y deseo, si nuestro mayor deseo es complacerle a Él, then none of us need to be uncomfortable. entonces ninguno de nosotros debe estar incómodo. Instead, we can be filled with anticipation, right? What good thing does He have for us? De hecho, entonces estaremos llenos de anticipación, esperando a ver qué buenas cosas se nos van a revelar. So basically what I want to do is I just want to start by looking at a godly woman. What does she look like? Entonces, lo que deseo hacer es que veamos bíblicamente cómo se describe una mujer piadosa. Kind of an overview of God's design for women. Una vista panorámica del diseño de Dios para la mujer. This pertains to all of us. Y esto nos implica y nos afecta a todos nosotros. It pertains to you because you're women. Se aplica a ustedes porque son mujeres. It pertains to us because we're married to women. Y nos aplica a nosotros porque estamos casados con mujeres. I mean, what a godly woman looks like is what we want our wives to look like. Porque lo que una mujer bíblica, una mujer piadosa es lo que nosotros deseamos que nuestras esposas sean. And we're fathers. We both have daughters. Y nosotros dos somos padres y tenemos hijas. We want our daughters to be like this. Y es lo que deseamos que nuestras hijas sean. And if you're a single young man, you should be looking for a woman like this. Y un hombre soltero es una mujer piadosa, es lo que debe estar buscando para su esposa. So, where I want to take you is probably the most extensive single passage in the Bible pertaining to women. Entonces, donde quiero que vayamos, tal vez sea el pasaje bíblico singular que es más extensivo sobre el tema de la mujer. It's in Proverbs 31. Y es Proverbios 31. Let's turn there. Proverbs 31 and verse 10. Entonces, vayamos ahí. Proverbios 31, versículo 10. Just notice,
right there as we start in verse 10. An excellent wife, who can find? Y observen aquí a comenzar en el versículo 10 las palabras que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? You see what God's saying? ¿Ves lo que dice Dios? To find women who are worldly, that's not hard. Encontrar mujeres que son como, que son mundanas no es difícil. To find women who are vain, that's not hard. Mujeres que están llenas de vanidad no es difícil. To find a godly woman, an excellent woman, who can find it? That means it's rare. Pero encontrar una mujer piadosa, ¿quién la hallará? Significa que es un tesoro difícil de encontrar. These are God's words. Son palabras de Dios. God looks down on women. This is inspired language. Y esto es lenguaje inspirado. Aquí tenemos a Dios mirando a la creación, mirando a las mujeres. And as God surveys all the women in the world, Mientras Dios mira a todas las mujeres en el mundo, who can find an excellent wife? Él se pregunta, ¿quién hallará a una mujer virtuosa? Buenas tardes. She's rare. Podemos ver que es exquisita y no es fácil de encontrar. And I'll guarantee this, such women only come from the stock of true Christianity. Y mujer como esta, una mujer virtuosa, solo fluye de un cristianismo verdadero. You need the Spirit of God Por- to work this in a woman. porque para que una mujer produzca estas cualidades necesita el Espíritu de Dios. You know what I'm going to tell the young guys in the church I'm a pastor at? ¿Usted sabe que yo le digo a los muchachos solteros en la iglesia donde yo soy pastor? Study this. Yo le digo, estudien estos versículos. When I was single, I studied this. Cuando yo era soltero, yo estudiaba estos versículos. I had a blueprint in my mind Yo tenía un esquema diseñado por estos versículos when I was single. aquí en mi cabeza cuando estaba soltero. God saved me when I was 25. El Señor me salvó cuando yo tenía 25 años de edad I didn't get married till I was 28. y no me casé hasta los 28. During those 3 years, I wanted to get married, Y durante esos 3 años yo deseaba casarme and there were a lot of girls that wanted to get married. y había muchísimas hermanas, mujeres que querían casarse, But I was looking for a specific woman. pero yo estaba buscando por una mujer específica. I had this blueprint in my mind. Yo tenía este esquema aquí grabado en mi mente. And when I would meet a girl, I wanted to see, did she look like this? Y cuando yo conocía a una señorita, yo miraba y la examinaba de acuerdo a este esquema que yo había grabado en mi mente. Oh, there's other places we can look in the Bible too. Hay otros lugares en la Biblia que podemos ir a ver sobre lo que es una mujer bíblica. But this is the fullest description of an excellent woman. Pero aquí encontramos la descripción más detallada de lo que es una mujer virtuosa. You know what Scripture says? She's more precious than jewels. Y dice la Escritura que ella es mucho más valiosa que las prendas y las riquezas de este mundo. She's rare. Y es rare. No quiero decir raro porque no da el contexto, pero es difícil encontrarla, ¿no? Es una piedra muy preciosa, muy única, es única. Got it. And so, if you're one of these women, you're in a minority. Entonces, si usted es una de estas mujeres descritas aquí, usted es una minoría en este mundo. So, notice that this excellent wife lives with a distinct focus towards her husband. Entonces observe que una esposa, que es una mujer virtuosa, su vida tiene un enfoque muy diferente, un enfoque que está sobre su esposo. Notice verse 11. Observen el versículo 11. The heart of her husband trusts her. El corazón de su marido está en ella confiando. He will have no lack of gain. And the idea is he won't
have any lack because of her. Y el marido no carecerá de ganancia. Y la razón por la cual él no carece de ganancia es por la esposa que tiene. She does him good. Porque ella le hace bien a él, no mal. Now look, we know this from Genesis. Y esto lo sabemos o lo podemos ver en Génesis. God created the man Dios creó al hombre from the dust of the earth. de la tierra He breathed life into him. y él sopló vida en él. And Adam named all the animals. Y Adán nombró todos los animales, But he didn't have a helper that was suitable for him. pero él no tenía una ayuda idónea. A deep sleep. God removed a rib. Entonces Dios le puso un sueño profundo y le removió una costilla. And Scripture specifically says that man was not made from woman. Y la Escritura específicamente dice que el hombre no fue creado de la mujer, But woman was made from man. pero la mujer fue creada del hombre. And it specifically says, neither was man created for woman. Y específicamente también dice que el hombre no fue creado para la mujer, The woman was created for the man. pero la mujer fue creada para el hombre. Now look, spiritually speaking, our sisters co-heirs with us. Ahora, la realidad es que bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, nuestras hermanas en la fe son coherederas con nosotros los hombres. There's neither male nor female when it comes to salvation. La palabra dice que no hay hombre o mujer, ya no existe hombre o mujer, judíos o griegos, cuando estamos hablando de la salvación. But when it comes to roles, Pero cuando estamos hablando de los papeles, del diseño, those roles are distinct. esos diseños de cada uno es diferente. And what we find is that the woman, her life revolves around her husband. Y lo que encontramos en la Biblia es que la esposa, su vida va en torno de su esposo. She is living to do him good. Ella está viviendo con un énfasis de hacerle a él bien, no mal. She lives to take care of his household. Ella, su énfasis es cuidar de su hogar, del hogar de su esposo, no del hogar que han hecho juntos. And that's the reality. Y esa es la realidad. Notice verse 12. Vean She el versículo does 12. him good and not harm. Le da a ella bien y no mal a su marido. No harm. No le hace mal. Ladies, when you speak about your husbands, you should speak in a way that does not do him harm. Hermanas, cuando ustedes hablan, se expresan sobre sus maridos, deben de hacerlo de una manera que no le haga daño a su marido. I'm amazed how my wife speaks about me. Yo me quedo sorprendido de cómo mi esposa se expresa sobre mi persona. You will not get my wife to speak evil about me. No irán a mi esposa a decir algo mal de mi persona. No hablarán contra de mí. It is not because I'm perfect. Y no es porque soy perfecto. That is something that you want to be true in your life. Y esa cualidad es algo que usted desea que sea una realidad en sus vidas. Protect your husband. Proteger a su marido. Do him good. Hacerle bien y no mal. A woman's tongue can do so much damage. La lengua, sobre todo la lengua de la mujer, puede hacer mucho daño. Do you see her focus there? ¿Y ves el enfoque de ella aquí? The heart of her husband trusts her. El corazón de su marido está en ella confiando. Now notice that. Observen eso. The heart of the husband trusts her because she's trustworthy. El corazón de su marido confía en ella porque ella es digna de esa confianza. This doesn't say that a husband's going to trust her no matter who she is. Esto no dice que su esposo va a confiar en ella, no importa quién sea ella. The whole idea here is
this is an excellent wife. And the husband trusts her because she's trustworthy. Y la idea aquí que nos está mostrando es que la mujer de la cual estamos hablando es una esposa que es una mujer virtuosa. Por ende, ella se ha ganado esa confianza. I know of a family where the husband tells the children he wants something done a certain way. Yo conozco de una familia donde el padre le dice a los niños, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera. But when the husband isn't home, the wife doesn't make the children do what the father wants. Pero cuando el esposo se va y ya no está en la casa, la esposa no hace que los niños obedezcan las instrucciones de su papá. That's not trustworthy. Eso es una mujer que no es digna de confianza. A wife who is going to do things with the money that she knows her husband would not approve of. Una esposa que hace cosas con el dinero que ella sabe que su esposo no estaría de acuerdo. That's not trustworthy. Eso no es una mujer digna de confianza. A woman wants to handle the affairs of the home, affairs of money, affairs that concern children. Una esposa o una mujer que desea dirigir el hogar y las cosas relacionadas con los niños And the way she handles her husband's reputation. y la manera en que ella maneja la reputación de su esposo. She wants to protect him in all those areas. Una mujer que desea proteger a su esposo en todas estas áreas. I'll tell you, when a husband finds that his wife is seeking to be faithful, even when he's not watching, Yo les digo, cuando un esposo encuentra que su esposa desea mostrarle que es fiel incluso cuando él no está presente, that produces great trust. eso produce una gran confianza. And you see, a woman who fears God, Y la realidad es que una mujer que teme a Dios, she's going to do right when no one's watching, ella va a hacer lo que es correcto cuando nadie está mirando, because she knows God's watching. porque ella sabe que Dios está presente. A woman like that produces great confidence in her husband. Y una mujer virtuosa, una mujer piadosa de esta manera, esa mujer produce una gran confianza en su marido. A woman who flirts with other men, that doesn't create confidence. Una mujer que coquetea con otros hombres, eso no le crea confianza a su esposo. A woman whose eyes give her away that she's looking at other men, that doesn't produce confidence. Una mujer que sus ojos la delatan, que ella está contemplando otros hombres, eso no produce confianza. But you can see here that her life, she isn't living for herself. Pero podemos ver aquí que la vida de esta mujer, ella no está viviendo para sí misma, para sus propios deleites. She's concerned with her husband. Ella está preocupada y consumida con el bien de su marido. But then notice this, she's concerned about her household. Pero también observen esto, ella está preocupada y ocupada en el bien de su hogar. Verse 15, Versículo 15. she provides food for her household. Y da comida a su familia. Verse 21, she's not afraid of snow for her household. Versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia. We keep going. Look at verse 27. Continuamos, miren el versículo 27. She looks well to the ways of her household. Considera los caminos de su casa. See, she isn't living for herself. Entonces podemos ver que esta mujer no es una mujer egoísta que vive para sí misma y sus propios deleites. She isn't living for her own reputation No está viviendo para su propia reputación or for her own career o por su propia profesión or for her own self-image o por su propia imagen, or for her own self-esteem. por su propia autoestima. Look at verse 23. Ve al versículo 23. Her husband is known in the gates. Su marido es conocido en las puertas. See, she is such a loyal wife. Ella es una esposa tan fiel She does him so much good. que le hace tanto bien a su marido. You see that Podemos verlo aquí en este versículo 23. his reputation is affected by it. Que la reputación del marido es impactada, es afectada por la manera en que su esposa The gates Es. were the place where they did business.
Aquí esta referencia a las puertas es una referencia al lugar, ¿no? En las puertas era donde se llevaban los negocios, las transacciones de negocios. The husband can go off to his work, and it says he's known. He has a reputation. Entonces vemos que este versículo dice que su esposo se podía ir a hacer su trabajo y tenía él una buena reputación por causa de su esposa. What reputation? ¿Qué reputación tenía? That he has an excellent wife. La reputación que tenía es que tenía una mujer virtuosa. You see, this Piadosa. is all about the connection. His reputation is affected by the wife that he has. Entonces, todo esto nos muestra la conexión que hay. La reputación de él está impactada por la esposa que tiene. It's like the guys that sit in the gate with him. They look over at him and they say, "Wish we had a wife like that." Es como estos hombres que están ahí en las puertas. Ellos lo miran a él y ellos se dicen, yo quisiera tener una esposa como la que tiene él. And it's not primarily because she's beautiful. Y no estamos hablando principalmente porque es una mujer hermosa físicamente. It's because they see the worth of a wife like this. Es porque ellos ven el valor de una esposa como esta. Proverbs 12, verse 4. Proverbios 12, Turn there just a second. versículo 4. Vayamos ahí un segundo. Now you can hold your place because we're going to turn right back. to Vamos a Proverbs regresar 31. aquí, mantengan su lugar ahí, pero vayamos a Proverbios 12 para que lo vean. Proverbs Versículo 12. 4. Verse 4. It says, "An excellent wife is the crown of her husband." Miren lo que dice ahí en el versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. There it is again. An excellent wife. Nuevamente, aquí dice la mujer virtuosa, una esposa que es una mujer virtuosa. A crown. That's what kings wear. Es una corona. Eso es una corona, es lo que se ponen los reyes. You see, this guy sits in the gate and he's known. ¿Ves? Este hombre se sienta en las puertas de la ciudad y él tiene una reputación. The other guys wish they had a wife like this. Su reputación es que los otros hombres desearían tener una esposa como la de él. Listen, the most important thing a man can have in this world is Christ. Escuchen, lo más importante que un hombre puede poseer en este mundo es Cristo. But I'll tell you, as far as earthly situations are concerned, the greatest thing a man can find in this world is an excellent wife. Pero en el tema concerniente a nuestra vida aquí terrenal, lo más importante que un hombre puede conseguir es una esposa virtuosa. And one of the worst things a man can be cursed with in this life is a contentious wife. Y lo peor que le puede pasar a un hombre es que consiga una esposa que es contendiosa. Scripture says it's better to live in the corner of a housetop than with a contentious woman. Dice la Escritura que es mejor para un hombre vivir en la esquina, allá en el techo, que con una mujer contendiosa. And you know the thing about it is, this husband knows he has an excellent wife. Y lo mejor de todo esto es que este esposo sabe que su esposa es una mujer virtuosa. Go back to Proverbs 31. Vean, vayamos otra vez a Proverbios 31. Look at verse 28. Ve el versículo 28. Her children rise up and call her blessed. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Notice what it says next. Y miren lo que dice después. Her husband also, and he praises her. Y su marido también la alaba. Ladies, when you fulfill your God-given role, Hermanas, damas, cuando ustedes cumplen el diseño que Dios le ha dado, to become this kind of excellent wife, el convertirse en este tipo de mujer virtuosa, de esposa virtuosa, your children will praise you, sus hijos la alabarán, your husband will praise you, su esposo la alabará, and you know what? On Judgment Day, God will praise you. y en el día del juicio, Dios
la alabarán. And we know God will praise you because he's praising this woman right here in his word. Y sabemos que Dios la alabará porque Él la está alabando aquí en este versículo, en su palabra. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, fiel siervo o sierva. Isn't that what you want to hear? That's what I want to hear. ¿No es lo que deseas escuchar? Es lo que yo deseo escuchar. And notice how the wife that God says is excellent, Y miren como la mujer o la esposa que Dios dice que es virtuosa, I want you to see how her home is her base of operation. yo quiero que ustedes vean cómo su hogar es la base de sus operaciones. So in verse 15, she's providing food for the house. Entonces vemos en el versículo 15 que ella provee comida para su hogar, para su familia. In verse 21, we saw it. She's not afraid of snow for her house. Y en el versículo 21 lo vemos que dice que no tiene temor de la nieve por su familia. Well, you ladies aren't afraid of snow for your house either, but there's other things. Bueno, yo sé que ustedes tampoco se preocupan por la nieve aquí en Ecuador, pero otras cosas, ¿no? But the whole issue is snow brings cold. Pero aquí el punto es que la nieve trae frío She's not afraid of it. y ella no tiene temor de eso. Why? Because it doesn't take her by surprise. ¿Y por qué? Porque esta nieve no la toma por sorpresa, She's got warm clothes ready for the family. porque ella ha estado preparada, ella tiene ropa doble, es ropa caliente, Because she's always thinking about her family. porque ella está siempre pensando en cómo proveer, cómo cuidar a su familia, She's thinking about providing for them. cómo cuidarlos y sostenerlos y proveer para ellos. Verse 27, she looks well to the ways of her household. Y miren versículo 27 que dice que ella considera los caminos de su casa. And this woman is tremendously industrious. Y esta mujer es una mujer bien where is industrious here? What verse is that, brother? Oh, I don't think it's... Yeah. Es una mujer muy hábil, de muchas destrezas. She works hard. Ella trabaja duro, She works with her hands. trabaja con sus manos, She's creative. ella es creativa. Notice verse 13. Ve el versículo 13, She works with her hands in wool and flax. dice que busca lana y lino. Verse 14. She brings her food from afar. Y antes de ir al 14, vea cómo ahí el 13 termina, que ella trabaja con sus manos. Y en el versículo 14 dice que ella va como nave de mercaderes a traer pan de lejos. That means she's not lazy. She just doesn't pick the vegetables that are right outside the back door. Entonces esto nos muestra que es una mujer que no tiene temor de trabajar, ¿no? Que ella está dispuesta a echar mano, ¿no? A trabajar duro por su hogar. She's putting thought into getting the resources to her family that her family's going to need. Entonces ella se preocupa y ella medita y busca la manera de cómo conseguir todas las cosas que su familia necesita. Look at verse 15. Ve el versículo 15. She rises while it's night. Se levanta aún de noche. You know, before the rest of the household is up. Lo que nos está diciendo es que ella es la primera en levantarse. My wife gets up when it's night. Mi esposa se levanta cuando todavía está oscuro, cuando todavía es de noche. And I know exactly where she'll be. Y yo sé exactamente dónde la voy a encontrar. She'll be in the Word of God Estará en la palabra de Dios, before all the rest of the household is up. estudiando y meditando en la palabra de Dios antes que el resto de la familia se despierte. She rises while it's night. Y ella se despierta cuando todavía es de noche. This isn't a woman who stays in bed all day. No es una mujer que se queda en la cama todo el día. This isn't a woman who's kicked back on the sofa all day. No es una mujer que está tirada en el sofá todo el día. She doesn't sit around all the time eating. Ella no se queda todo el día ahí sentada comiendo o viendo las novelas. Like I said, she's creative. Entonces vemos que ella es creativa, ella le gusta pensar y planear. Verse 16, she buys a field, she plants a vineyard. Y vemos aquí en el versículo 16 que ella considera la heredad y la compra. Ella compra una viña. Verse 18, her hands, they hold the spindle. What was that, brother? 16? Verse 18. 18, versículo 18.
ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Verse 22, she supplies clothing and bed coverings. Vemos el versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpuras es su vestido. And they're beautiful. They're not just ordinary. Entonces no es tan solo que provee vestidos, pero son vestidos muy bonitos, ¿no? No son cosas así ordinarias. I mean, she cares about how her husband's dressed and how her children are dressed. Es una mujer que pone atención y se preocupa como la apariencia de sus hijos, la apariencia de su esposo. It doesn't mean she's wealthy, Esto no significa que ella tiene riquezas, but she's prudent. pero es una mujer prudente. She's creative in ways to make money. Ella es creativa en la manera de cómo manejar el dinero y incluso hasta hacer dinero. You know, there's a number of other women mentioned in the Proverbs. Entonces hay un sinnúmero de otro tipo de mujeres mencionadas en los proverbios. Let's look at some of them. Veamos algunas de ellas. Rather than just me telling you, let's actually look at some of them. Look at Proverbs chapter 2. Veamos Proverbios 2. Now, listen. Here's what I want you to see. Esto es lo que quiero que vean. What is the book of Proverbs? ¿Qué es el libro de Proverbios? It is a book that communicates godly wisdom. Es un libro que comunica sabiduría divina, ¿no? Sabiduría que viene de Dios. But do you know, originally, the book is meant to be instruction from a father to a son. Pero originalmente el libro fue escrito con la intención de un padre instruyendo a su hijo. And you know what we're going to see? God believes that fathers need to teach their sons about women. Y lo que podemos ver mientras estudiamos este libro es que Dios cree que los padres deben de instruir a sus hijos sobre las mujeres. Because there's good ones and there's bad ones. Porque hay mujeres que son buenas y hay mujeres que son malas. Look at Proverbs 2, verse 16 and 17. Entonces, veamos Proverbios 2, versículos 16 al 17. Here we have what Scripture calls the forbidden woman. Aquí vemos lo que la Escritura se refiere como la mujer extraña. The adulteress with her smooth words. La mujer ajena, ¿no? La mujer adúltera que tiene palabras dulces. Verse 17, who forsakes the companion of her youth, forgets the covenant of her God. El versículo 17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. That's a woman that young men should be warned from. Estas son el tipo de mujer que los jóvenes, los hombres jóvenes deben de ser advertidos. That's the kind of woman none of you want to be. Y ese es el tipo de mujer que ninguna de ustedes quiere ser. Proverbs 5, verses 3 through 6. Proverbios 5, versículo 5 al 6. Proverbs 5, 5 to 6, right? If you look at Proverbs 5, verse 3, O versículo 3, Proverbios 5, 3. the lips of a forbidden woman drip honey, and her speech is smoother than oil. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su palabra es más blando que el aceite. Notice verse 6. Y su paladar. Her ways wander. Vea el versículo 6. Sus caminos son inestables. A wandering woman. Una mujer que sus caminos son inestables. She goes where she shouldn't go. Ella va donde no debe de ir. She goes where her husband would not be pleased she goes. Ella va donde su esposo no estaría complacido de que ella esté. This is another example of a woman you don't want to be. Este es otro ejemplo del tipo de mujer que no desean ser. We get it again in Proverbs 7, verses 10 and 11. Otra vez, Proverbios 7, versículos 10 y 11. Proverbs 7, verse 10. It says, Behold, the woman meets him dressed as a prostitute, wily of heart. Verse 11 says, She is loud and wayward. Her feet do not stay at home. Versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora
y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. The feet don't stay at home. Sus pies no pueden estar en casa. Certainly that doesn't mean that a godly woman never leaves the home. Esto no está diciendo que una mujer piadosa nunca deja la casa, But this is the idea of a woman who leaves home to go get in trouble. pero esta es la idea de una mujer que deja su casa para ir a meterse en problemas afuera. But notice this, she's loud. Pero miren cómo dice, ¿no? Que ella es alborotadora. Ladies, loud women. That's typically not a good thing in Scripture. Y hermanas, cuando esta palabra se usa para describir una mujer, no es una buena descripción en la Biblia. Have you ever read 1 Peter chapter 3? ¿Alguna vez has leído Primera de Pedro capítulo 3? A meek and a gentle spirit. That's what God's pleased with. El Señor busca una mujer piadosa de espíritu. What is it? First Peter, let me read it because I don't know in Spanish. go ahead. Yeah. Primera de Pedro 3. First Peter chapter 3, Verse 4, right? yeah. Versículo 4, Primera de Pedro 3, 4. Que su vestidura sea, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. What does it say? Gentle and quiet. Yes, Is yeah. that what it says? Apacible y afable. Yeah. That's Fabling? Afable. Afable is gentle. And apacible is quiet. It's precious to God. Entonces podemos ver que esto es algo de gran estima delante de Dios. That doesn't mean you can't laugh with your husband, laugh with your family. It doesn't mean you can't have good conversations, even heated conversations. Entonces cuando hacíamos referencia a que es una mujer alborotadora, no estamos diciendo que no es una mujer que se puede reír con su esposo, que puede tener una gran carcajada o expresiones de gozo. But there's no question there's a difference between a woman who's a loud woman and a woman who is gentle and quiet. Pero no podemos negar que hay una gran diferencia entre una mujer, como describe aquí en Proverbios 7, que es alborotadora, con una mujer que es de un espíritu afable y apacible. The wayward woman, the woman you don't want to be, she's loud. La mujer extraña, la mujer que no queremos ser, es una mujer así, que es alborotada. There's another woman talked about in Proverbs. Hay otra mujer de la cual se habla en Proverbios. Chapter 11, verse 22. Capítulo 11, versículo 22. Like a gold ring in a pig's snout. 11, 22. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. A beautiful woman without discretion. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Means a beautiful woman that doesn't have proper judgment. She doesn't discern things right. Entonces está hablando de una mujer que tiene una apariencia hermosa, pero le falta prudencia, no es apartada de razón. How about Proverbs 21, verse 19? Proverbio 21, 19. Again, examples of women who God doesn't extol. La que acabamos de leer era Proverbios 11, 22. Y ahora estamos en Proverbios 21, 19. Y estamos viendo ejemplos de mujeres que Dios no estima. Proverbs 21:19, it's better to live in a desert land than with a quarrelsome and fretful woman. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa
e iracunda. Okay, ladies, let's create a picture. Ok, hermanas, vamos a crear una ilustración aquí. Let's create a picture of the woman of the world. Vamos a crear una ilustración o una descripción de la mujer del mundo. The woman who, when you were lost, you wanted to be. Esta mujer que tal vez cuando ustedes estaban en el mundo, estaban perdidas, que no había alcanzado la gracia y la salvación de Dios, tal vez era la mujer que ustedes aspiraban ser. I don't know what it's like in Ecuador, but I know what it's like in Texas. Yo no sé cómo es aquí en Ecuador, pero sí sé cómo es en Texas, en los Estados Unidos. The woman who's applauded by the world. La mujer que recibe los aplausos del mundo, ¿no? La reconocimiento y lo que todo el mundo aspira a ser en el mundo. She definitely works outside the home. Es una mujer que definitivamente trabaja fuera del hogar. She and her husband might see each other at the end of the day, maybe on weekends. Ella y su esposo tal vez se vean al final del día o solamente es en los fines de semana. Her life does not revolve around her husband. Su vida no va en torno de su familia, no va en torno de su esposo. While she's at work, her life is all about her own career. Mientras ella está en el trabajo, sus pensamientos y su vida están consumidos con su propia carrera, con sus aspiraciones en el trabajo. She competes against men in the workplace for position, for money, for power. Y en el trabajo ella está siempre en competencia con otros hombres, competencia para adquirir más poder, más dinero en el trabajo, más éxito. She submits to her boss, Ella se somete y se sujeta a su jefe, but typically refuses to submit to her husband. pero se rehúsa a sujetarse y someterse a su esposo. Typically, the way this woman of the world thinks about the family is basically family's a democracy. Y la manera en que esta mujer piensa sobre la familia, ella piensa que la familia se corre como una democracia, donde todos tienen voz y voto. She demands equality in everything. Ella demanda equidad en todo. She gets a vote and her husband gets a vote. Ella tiene derecho a votar y su esposo tiene derecho a votar. And she wants her independence. Y ella quiere su independencia. And she gets bent out of shape if her husband or children interfere with her life and with her goals. Y a ella no le gusta que su esposo o sus hijos sean un estorbo para ella alcanzar sus metas. She expects her husband to equally care for the children, clean the house, Y ella espera que la carga de cuidar a los niños y el hogar se divida en partes iguales, que su esposo también contribuya. she's ready to fight for her rights. Y está dispuesta a pelear por sus derechos. She gets upset if her independence gets challenged. Y nuevamente ella se enoja y se molesta y no le gusta si su independencia no se les da. We see it all the time. Lo vemos todo el tiempo. These women will sacrifice their children to daycare and public schools. Estas mujeres sacrificarán a sus hijos en la guardería y en las escuelas públicas para el avance de su carrera profesional. These women will leave their husbands. Estas mujeres abandonarían o dejarán a su esposo, They may have several divorces. probablemente varios divorcios, varios matrimonios. She gives her husband the cold shoulder, or she pouts to get her way. Y ella le da a su esposo, nosotros decimos allá el hombro frío, ¿no? Le da frialdad o le niega sus derechos para que el esposo haga lo que ella quiere. She craves success. Y ella desea y tiene hambre del éxito. She has goals. Ella tiene metas, aspiraciones. She doesn't want to be told what to do. Y no quiere que nadie le diga qué tiene que hacer. And you know what? That woman is a million miles away from the one that God extols here in Proverbs 31. Y esta mujer está millas apartada, cientos de millas apartada de la mujer que vemos que a Dios alaba en Proverbios 31. Any questions? ¿Alguna pregunta? Now look, I know that not every woman is married.
Yo comprendo, yo entiendo que no todas las mujeres están casadas. I know that not every woman has children. Y yo sé que no todas las mujeres tienen hijos. I know there's different situations. Yo sé que hay mujeres en diferentes etapas en su vida o diferentes situaciones en su vida. The issue isn't so much the exact circumstances. Y no estamos hablando de una circunstancia en particular, The issue is the character of the woman. pero estamos hablando del carácter de la mujer. Is there an excellence about her character? Es una mujer donde su carácter es virtuoso. Is she gentle? Is she quiet? Es ella una mujer gentil, afable, apacible. Is she kind? Is she giving? Es bondadosa, muestra compasión. Well, let's go back to 1 Peter 3 because I want to spend a little bit more time there. Oye, ahora vayamos a 1 de Pedro 3. 1 Peter 3. Go ahead and read the first 6 verses, brother. 1 de Pedro 3, vamos a leer del 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Now, I want to bring you back to those words again in verse 4. Que quiero que volvamos a ver esas palabras en el versículo 4. In God's sight, this is very precious. Dice que delante de Dios, esta característica, esta mujer con esta característica es de grande estima. Ladies, a wife who is subject to her husband Hermanas, una mujer que está sujeta a su esposo, that is not a second-class citizen. no estamos hablando que esto es una mujer que es un ciudadano de segunda categoría. That is to fulfill a role that God looks at and says, that is precious to me. Pero sin embargo, estamos hablando de que esto es una mujer cumpliendo un diseño del cual Dios dice, esto es de gran estima para mí. And look what it says in verse 1. Vea lo que dice en el versículo 1. Even if you have a husband who is not a Christian, Dice que si tu marido no es uno que cree a la palabra, if you're respectful and pure and gentle and quiet, que usted muestre su respeto, que sea afable, que sea apacible, even when that conduct is towards a lost husband, incluso cuando esta conducta usted la está haciendo hacia un esposo que no es creyente. this is very precious in God's sight. Esta conducta nuevamente es de alta, es de grande estima delante de Dios. Don't ever believe the world when it tells you that Christianity turns women into second-class citizens. Nunca le creas al mundo cuando te dice la mentira de que el cristianismo convierte a la mujer en una ciudadana de segunda categoría. That it just demeans you into some housewife
barefoot and pregnant kind of situation. Que es el cristianismo denigra a la mujer a una posición que solo está en la casa ahí con pies descalzos y solo teniendo niños. The picture God paints of a woman who pours out her life for her husband and her children with a gentle spirit. Pero la visión, la manera en que Dios estima a una mujer que se gasta buscando el bien a su esposo y cuidando a sus hijos, God says, precious. Dios dice que esto es de gran estima, es precioso delante de Él. God is so pleased with that. Esto es algo que complace al Señor, He takes great pleasure in that. algo que le trae gran deleite a Dios. Look, this is glorious. This isn't demeaning. Estamos hablando de algo que es glorioso delante de Dios, no algo que denigra. Look, when something is precious to God, it's really precious. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender que cuando algo es de gran estima, es algo precioso delante de Dios, es verdaderamente precioso. Are we going an hour? Yes, just 1 hour. Okay, we're going to take a break right now. Tomemos un receso ahora mismo.